Humanos que contemplan los artículos 14 al 23 de nuestra Constitución reconoce dos grandes declaraciones de derechos: la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos Sociales y Económicos y los Derechos Humanos de Tercera Generación o de Solidaridad. En este apartado hablaremos de los artículos de la Constitución que asimilan la Declaración de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos, los cuales se dividen en derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de seguridad jurídica y políticos. En el artículo 14 se consideran los derechos humanos de seguridad jurídica de la persona, el cual comprende el derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de la persona, tener audiencia previa tratándose de actos privativos, derecho a que en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento, a la exacta aplicación de la ley en materia penal y el derecho a la legalidad en materia civil. El artículo 15 contempla el derecho humano de igualdad, derechos de los reos políticos y delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país en el que delinquieron, a no ser extraditados. El artículo 16 contempla el derecho humano de las libertades y derecho de seguridad jurídica, el cual comprende que todo acto de molestia conste por escrito, provenga de la autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado. La protección de los datos personales, acceso, rectificación y cancelación de datos. No ser privado de la libertad personal si no es por causas en las condiciones previstas en la ley. A no ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Toda persona aprehendida debe ser llevada sin demora ante un juez. No ser retenido arbitrariamente y que la retención no exceda el plazo legal. No ser molestado en el interior del domicilio, salvo en los casos previstos por la ley. Derecho a que las visitas domiciliarias se sujeten a las leyes respectivas y a las formalidades correspondientes. La inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El derecho a la correspondencia esté libre de registros. En el artículo 17 se establece el derecho humano de la libertad de la persona y derechos de seguridad jurídica, en el cual se establece la administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, el derecho a promover acciones colectivas, contar con mecanismos alternativos de solución de controversias, contar con tribunales independientes y que las resoluciones de estos se ejecuten plenamente. Las sentencias sean explicadas en audiencia pública, la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad, derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. En el artículo 18 se contempla el derecho de libertad de la persona y derechos de seguridad jurídica, la libertad durante el proceso, las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas, derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares separados destinados a los hombres, derechos de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de justicia. Los menores de 12 años de edad que hayan cometido una conducta constitutiva de delito a ser sujetos únicamente a asistencia social. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros a ser trasladados a la República Mexicana para que cumplan con sus condenas. Los sentenciados de nacionalidad extranjera a ser trasladados a su país de origen o residencia. Los sentenciados a compurgar sus penas a los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Derechos de los inculpados sentenciados por delincuencia organizada a tener comunicación con su defensor. En el artículo 19 se establece el derecho de libertad de la persona y derechos de seguridad jurídica, los cuales comprenden que las detenciones ante autoridad judicial no excedan del plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con el auto de vinculación a proceso, que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional solo en los casos y circunstancias expresamente previstos en la norma, que no se prolongue el plazo de la detención a menos que el indiciado así lo solicite, derecho a que el proceso se siga únicamente por él
o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Todo maltratamiento y aprehensión en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad. El artículo 20 constitucional establece el derecho de seguridad jurídica de la persona, derechos de las personas imputadas y derechos de la víctima o ofendido. El derecho del proceso penal será oral, acusatorio, en el que se observen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el artículo 21 se contempla el derecho de seguridad jurídica de las personas, el cual comprende el ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos por la ley. Solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas con multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Que las multas se fijen de manera proporcional y derecho de la seguridad pública. En el artículo 22 se establece el derecho de libertad de la persona y derechos de la seguridad jurídica de las personas. Dentro de este artículo se reconoce el derecho a no ser sujeto a las penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derechos de la persona afectada por la extinción de dominio. El juicio criminal no tenga más de 3 instancias. En el artículo 23 se contempla el derecho de seguridad jurídica de las personas, dentro del cual se establece los derechos de el juicio criminal no tenga más de 3 instancias y a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. No se lleve a cabo práctica de absolver de instancia. Y por último, el artículo 27, que contempla los derechos de la propiedad. Este contiene las bases del tipo agrario y el régimen de recursos naturales. La propiedad se divide en propiedad pública, propiedad privada y propiedad social. La propiedad pública es el dominio que se reserva a la nación. La propiedad privada es del dominio de los particulares y la propiedad social es el dominio de los pueblos, rancherías y comunidades.